Bueno, Eduardo, me ha tocado hacer una sustitución muy especial. Olga Sánchez es una referencia en la dirección de... Decía que me ha tocado ejercer de sustituta de una persona que es referente en la dirección de grandes compañías de seguros, como es el caso de AXA. Ahora que no está presente Olga, me atrevo a decir que el que un grupo francés, asegurador francés como AXA, nombre una consejera delegada para una filial grande de las filiales de seguros que tiene este grupo y nombre a una mujer española, ¿no? Sobre todo por lo segundo, por lo de española, pues la verdad es que es algo muy significativo y por eso me compromete más estar aquí sustituyendo a Olga y podré aportar poco de lo que ella os habría podido aportar. Así es que os invito a que esta tarde le asetéis a preguntas a ella para que cuente lo que no ha podido contar esta mañana. Pero, mientras tanto, vamos a ver si hacemos divertida esta media hora que nos toca, Eduardo, a ti y a mí. Y te agradezco que me hayas cedido la iniciativa, porque me gustaría, Eduardo, que nos contaras, participaras con nosotros, nos contaras cuál es la trayectoria, la historia del grupo que efectivamente estás representando, y de esa manera tal vez intentamos también engancharnos a ese hilo conductor que nos ha fijado el patronato y Adolfo, de los valores humanos, etcétera, que están caracterizando estos premios y, por tanto, estos diálogos. Así es que yo te invito a que comiences tú contándonos la historia y las características de vuestro grupo. Correcto. Bueno, sin querer eludir la pregunta, aunque es complicadilla, pero sin querer eludirla, lo primero es agradecerte, porque además lamento mucho que no esté Olga, pero luego tendré el honor de saludarla, pero tengo la oportunidad de agradecerte en persona como presidenta del jurado que nos ha otorgado este premio a nuestro grupo. Mi absoluto agradecimiento, es un honor que te agradezco en nombre de todo el grupo, obviamente al patronato y a todos los que nos habéis distinguido con este galardón. Te decía que la pregunta era complicadilla porque, aunque hay quien nos supera, claramente nuestra empresa fue fundada en 1917 por mi tío abuelo. Quiero decir que, para poneros en situación, nuestra empresa pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, 40 años de autarquía, transición, democracia, moneda única, globalización, digitalización, finalmente pandemia y otras muchas cosas que se quedan por el camino. Teniendo en cuenta que nuestro negocio es internacional y que además es familiar, pues lógicamente implica que yo ya soy la tercera generación y que mi hijo y mis hijos, que un hijo mío, el que me sucederá en el cargo por acuerdo entre sus hermanos, está presente aquí, el resto no, pero forman parte del Consejo de Administración. ¿Te imaginas que el camino ha tenido sus vicisitudes, no solo por el entorno que hemos tenido que recorrer y que nos ha acompañado, sino también por los sucesivos relevos generacionales? Al principio siempre es fácil, existe un fundador, las ideas claras, el proyecto es bueno porque si no, no sobrevive. Entonces, luego, cuando se agota esa etapa, viene un relevo generacional. En este caso fueron mi padre y mi tío, dos hombres de empresa muy bien avenidos que se complementaban perfectamente. Uno tenía grandes iniciativas, ¿sabes? Era un emprendedor pues
muy sustancial, fue un emprendedor muy importante en Vigo, llegaron a generar 6.000 puestos de trabajo en Vigo, por lo tanto ha debido ser uno de los empresarios más significados de la historia de Vigo, que en aquel momento daban incluso más trabajo que la Citroën en Vigo, pero de repente mi padre muere muy prematuramente, ¿no? Porque muere con 57 años, yo tan solo contaba con 17 años recién cumplidos y tenía 9 hermanos por debajo. Entonces tú te quedas con una situación empresarial en la que aparece un señor empresario con un protocolo sucesorio determinado, porque tenía 5 hijos, pero con capacidades empresariales muy demostradas. Y por el otro lado te encuentras a una viuda con 10 hijos menores de edad. Entonces, claro, ahí la situación es un impasse de cierta complejidad, porque siendo todos los intereses legítimos, desde luego no eran iguales, eran completamente dispares. No es igual las necesidades que tiene una viuda con 10 hijos que un empresario que pretende continuar consolidando y expandiendo sus empresas y, como en todas las empresas familiares, limitando mucho la posibilidad de entregar dividendos. Entonces, bien, la verdad es que fue una iluminación de mi padre en su momento. Antes de morir había encargado unos astilleros propios, unos barcos que resultaron ser extraordinariamente sexys en el mercado que venía. Eran unos barcos que solo servían para transportar automóviles. En aquel momento estaba la Citroën incipiente, te hablo del año 74, todavía no había fallecido Franco. Estamos en el año 74, un momento muy convulso desde el punto de vista laboral, te quiero decir. Había muchas huelgas que no solo eran laborales, sino que también tenían origen político, etc. Era un momento muy convulso. En aquel momento se construyeron 2 barcos que eran muy atractivos para el tráfico que empezó a germinar, porque en ese momento se fundó la Ford, se fundó la General Motors y la SEAT acabó siendo comprada por Fiat. Es decir, el mercado de los automóviles en España se expandió de una forma muy importante. Y nosotros estábamos bien posicionados con nuestros barcos. Y había otro noruego, un noruego, que había tenido la misma idea que mi padre, pero en Noruega, y se acercó a nosotros y llegamos a hacer un joint venture que acabó culminando en ser en aquel momento la empresa naviera más importante en transporte de automóviles de Europa. Y eso nos dio una salida muy digna, porque mi madre pudo heredar, mi madre y mis hermanos pudimos extinguir el negocio y ellos se quedaron con un negocio en marcha que en aquel momento podía seguir las directrices de un noruego muy avezado en el negocio y que no requería tanto de la implicación de mi madre en la gestión ni de mis hermanos, que eran demasiado jóvenes para poder implicarse. Entonces yo me quedé con mi tío y con mis primos, digamos que en el sector servicios, muy enraizado en España, y me tocó la parte de diversificar todo el grupo Davila pues, por el Mediterráneo, que no teníamos implantación allí. Pero ya había muchas voces, o sea, todas legítimas, todas correctas, pero ralentizaban mucho el proceso de toma de decisiones. Y llegamos a entrar en el año 93, una crisis muy profunda que afectó al sector pesquero, que para nosotros era fundamental en Vigo, porque nosotros servíamos al sector pesquero desde todos los ámbitos, y realmente, y como agentes de aduanas estábamos muy expuestos en aquel momento, porque éramos responsables del pago de todos los aranceles frente a la administración. Entonces se empezaron a producir una serie de fallidos, de impagados en cadena, que realmente fueron muy grandes y provocaron una gran inestabilidad en la empresa, que forzó una serie de ampliaciones de capitales, a capitales que prácticamente no teníamos. Y al final, para salir de todo aquel atolladero, había que tomar decisiones drásticas, había que tener unidad de criterio, había que tener un
un objetivo claro y único, y no se daba esa situación. Entonces, en un acto, yo creo que de inmadurez, de juventud y de osadía total, pues a mí se me ocurrió decir que compro todo. Os compro a todos. Había un matiz que no tenía un duro, estaba tieso como la mojarra, o sea que de ahí no se podía sacar nada. Entonces, ¿qué se hizo? Pues la verdad es que lo que hice para salir del atolladero, compramos con los recursos de la empresa. Por lo tanto, ya no solo me quedé tieso yo, sino que se quedó tiesa la empresa también. Pero bueno, al final lo que queríamos era tener unidad de criterio, pues ya la tenía. Tenía unidad de criterio y muchísima ilusión, muchísima ilusión. Entonces yo, claro, como en todos estos avatares de la vida, yo no me pude preparar lo bien que afortunadamente se ha podido preparar mi hijo, porque mi hijo se ha ido preparando para el cargo y se ha preparado extraordinariamente bien. No, ¿Y en quién te apoyaste, Eduardo? ¿Qué? ¿En quién te apoyaste en ese momento para impulsar todo el negocio otra vez? Pues mira, yo creo que me apoyé en una novia que se convirtió en mi mujer, porque no había más allí. Súper inteligente. Si no, no me caso. Súper inteligente decisión. Entonces, bueno, pues dije, oye, aquí hay que ya convertirse en una persona seria, ¿no? Y dedicarse a esto en cuerpo y alma, porque claro. Si no, vamos, esto está fatal. Y bueno, me puse a ello, obviamente, con muchísima ilusión, con muchísima pasión, con mucho apoyo por parte de mi mujer. Y como no tenía esa preparación, yo dije, bueno, aquí hay que contratar a los mejores. Y hay que tener una sintonía especial con este equipo humano. Porque aquí esto es un negocio de personas, no es un negocio de capitales. Es un negocio de servicios, un negocio de personas. Y aquí tiene que haber una implicación de todos. Todos tenemos que considerar esto nuestro y remar en el mismo sentido, tirar todos a una y sentirnos orgullosos de algo, de sacar esto adelante en un momento complejo. Y bueno, eso es lo que hice. Generé un equipo de profesionales muy importantes y con poco dinero, pero mucha ilusión. Bueno, pues fuimos realmente creando muchas empresas, acabamos expandiéndonos a otro continente, empresas de distintas cosas, y la experiencia que yo había adquirido en otros puertos del Mediterráneo, mucho más avanzados que Vigo, me permitieron, la verdad, implantar cosas que yo sabía, por necesidad, no había que ser un adivino, yo sabía que tenían que llegar a Vigo porque era el progreso, es decir, eran los contenedores, toda la carga, la mayor parte de la carga se iba convirtiendo al contenedor. Entonces, bueno, hicimos una terminal de contenedores en un puerto donde no había contenedores, pero yo sabía que los iba a haber, tenía la certeza. Y ahí realmente empezó un desarrollo muy importante en Vigo. Luego hicimos un frigorífico para fruta. Había muchos para pescado, pero no había fruta. Ahora Vigo hoy es uno de los puertos de importación de fruta más importantes de España, con lo cual estamos encantados porque eso realmente se distribuye mucho a Portugal y genera mucha riqueza en la zona y en el área de empleo. Oye, qué apasionante y qué orgullo, ¿no, Eduardo? Esto de sentir, o te producía algún vértigo, esto de irte a la cama pensando, hay un montón de familias que dependen de mí. Y en este momento... Lo siento, no, claro, yo lo entiendo. Oye, y en ese momento, ¿cuánto te acordabas de los riesgos? ¿Cuánto pudiste llegar o no a necesitar del seguro? Mira, cuéntame algo relacionado con la actividad nuestra. Voy a intentar hacértelo corto porque si no nos van a acordar de cualquier manera, pero mi primera conciencia con el riesgo, afortunadamente, porque si no, no hubiese hecho nada de esto, mi primera conciencia con el riesgo fue cuando en un momento, aquel momento del despegue, que como te recordarás no tenías dinero, pues tuvimos que avalar todo con un edificio emblemático en Vigo. ¿En la Alameda? Sí, lo que es hoy el Hotel Nagari.
Sí, señor. Y eso como consecuencia de unas obras del túnel de las avenidas, pues se cayó el edificio, porque la verdad es que drenaron los cimientos del edificio, que eran de arena, porque era terreno ganado al mar. Entonces el edificio rompió un pilar por compresión y de repente resulta que mi aval frente a los bancos desaparece y mi casa también, y los inquilinos y las oficinas, que también estaban ahí, y salimos todos despedidos. Pero afortunadamente tuvimos un año para demostrar a los bancos que nuestro proyecto era viable, que no necesitaba ningún colateral, que bastaba, que el mejor colateral era nuestra propia actividad, porque estaba generando dinero suficiente como para poder pagar todos esos préstamos con cierta holgura. Y por lo tanto, pues digamos que me acompañaron. Me hablan de principios, hay una cosa que para nosotros es esencial. Obviamente ya el valor humano no te lo tengo que demostrar, no te lo tengo que repetir, porque yo siempre me he apoyado en mi equipo absolutamente, sin ellos no hubiésemos llegado a ningún sitio. Pero yo creo que el cumplimiento de la palabra dada, el honrar a tu palabra frente a cualquier cosa, hacer siempre frente a tus compromisos, yo las he pasado bien, regular y mal y de pena. Y en las de pena, yo creo que el hecho de haber cumplido siempre con nuestros compromisos como grupo, no personalmente también espero, pero como grupo incuestionablemente. Yo creo que eso nos ha valido siempre un apoyo en momentos críticos. Fenomenal. María José y Rafael traían otra vez aquí un poco a colación los impactos de la pandemia, los impactos del confinamiento y cómo hemos salido de allí, ¿no? Yo tengo la sensación de que para vosotros también fue un momento extremadamente especial. Lógico, porque claro, nosotros estábamos en el sector del transporte internacional, en la logística internacional. Como recordarás, en aquel momento los fletes se multiplicaron por 10 y todo esto, pero sí, yo recuerdo que justo en los primeros compases obviamente tenía una gran angustia, porque casi ni podías ir a la oficina. Afortunadamente el tema del poder trabajar en remoto nosotros lo teníamos muy bien resuelto, pero bueno, te sentías aislado y no sabías cómo iba a acabar. Entonces llamo a uno de los armadores más importantes del mundo, y estoy hablando con él y digo, oye, ¿tú cómo lo ves? Y el tío me dice, yo creo que nos vamos todos al hoyo. Digo, bueno, pues vaya, esto no tiene buena pinta. Pero, ¿sabes qué pasó? Que después de eso, los armadores se asustaron tanto que recortaron la capacidad de bodega, recortaron el número de escalas hasta el punto de que todos se pusieron a ganar dinero como energúmenos, porque de repente los fletes subieron pues 10 veces, 12 veces. Con todas las consecuencias que todo eso nos ha traído a todos. Tuvieron para la ralentización de la economía, etcétera, etcétera. Y para nosotros en particular, que lo que tenemos que conseguir es contenedores para que nuestros clientes puedan transportar sus mercancías, ni conseguíamos los contenedores, ni conseguíamos el espacio en el barco. Afortunadamente, gracias a que tengo un equipo extraordinario, te repito, y que tenía unas relaciones magníficas como los contenedores, mal que bien fuimos solventando todos los problemas logísticos de nuestros clientes, o por lo menos la mayoría, teniendo en cuenta las circunstancias, obviamente a un coste alto, pero por lo menos conseguíamos que transportasen sus mercancías. Y la verdad es que eso fue una cosa buena, porque al final la viabilidad económica de la empresa no se vio comprometida, que era lo que tenía en principio, pero hubo una circunstancia absolutamente anómala que sí pudo haber sido casi letal para todo el grupo. Y esto lo digo porque aquí habrá algunas personas que a lo mejor les resulta de conveniencia conocer esto. Sufrimos un ataque informático muy
muy bien organizado. Quiero decir, eran paramilitares, o sea, provenientes de países que os podéis imaginar, pero fue un ataque realizado, entre comillas, con la máxima solvencia posible, es decir, y con los medios más avanzados posibles. Entonces, nosotros habíamos tenido la fortuna de contratar a Laura Carrascal, una magnífica gestora de riesgos que vosotros conoceréis, que conocía nuestro departamento, y nos dijo justo antes de comenzar la pandemia: oye, yo creo que vosotros en este sector estáis flojos, o sea, estáis flojos sobre todo de defensas, y primero hay que organizar una buena defensa de tus aparatos informáticos, de tu información, para que sea menos vulnerable de lo que es, y después buscar un seguro adecuado, pero ya proporcionado en base a mejorar vuestras defensas. Y en ello estábamos, con una auditoría de expertos, cuando, en plena pandemia, que se había paralizado todo, recibimos un ataque devastador. Y, claro, me llaman por la mañana y, bueno, lo primero que hice es que cancelasen las tarjetas de crédito y que no diesen pasta a nadie. Pero dije, esto va a ser terrible. Ahí se fueron todos los técnicos, pero tuvimos una suerte. La concatenación que decías tú antes, tuvimos una suerte extraordinaria. Esto era un puente, o era sábado, domingo, y el lunes era festivo, ¿no? Pero dio la casualidad de que nosotros teníamos un barco operando a las 7 de la madrugada, que fue cuando comenzó el ataque informático. Y ellos creían que tenían todo el fin de semana largo para acabar de devastar todo, ¿no? Y no fue así, porque nuestra terminal de contenedores está muy automatizada. Entonces, claro, los técnicos operativos de la terminal empezaron a ver que las grúas no cumplían lo que decían los ordenadores y que empezaron a fallar los sistemas. Entonces llamamos a nuestro responsable de sistemas, lo primero que a machete desconectaron absolutamente todos nuestros servidores. Aún así, deterioraron gravemente la contabilidad de 20 empresas nuestras. Afortunadamente se pudo solventar el tema porque teníamos registros bancarios, pero el sobreesfuerzo que requirió de todo nuestro equipo de contabilidad fue sobrehumano, y aún así me doy por satisfecho de haber tenido una suerte enorme. Obviamente se nos pidió un rescate importante que decidimos no pagar, porque tú pagas un rescate así y entonces eres el pardillo turno, te están atacando todo el día, ¿no? Entonces nosotros no asumimos el pago de ningún rescate. Preferimos ir por la vía dura, por la vía difícil, y restablecer todos nuestros datos sin que nuestros clientes, afortunadamente, sufriesen el impacto. La terminal comenzó a operar en manual, y hasta que no lo tuvimos claro, continuó operando en manual. Por eso os recomiendo encarecidamente, porque lo digo porque yo lo he sufrido personalmente, si no tenéis una buena defensa frente a esto, una cosa tan nimia, tan fuera de lo que es vuestro negocio, vuestra vida, puede perjudicar vuestro trabajo de toda la vida, el de vuestros equipos, vuestros sueños. Se lo carga todo. Y tú no sabes ni por dónde te ha venido, pero te quedas ciego. No sabes nada, no sabes lo que debes, no sabes lo que tienes, no sabes absolutamente nada. Y la pregunta aquí, Eduardo, no es ¿me pasará o no?, sino ¿cuándo me va a pasar? Va a pasar seguro. Va a pasar seguro. Y yo doy por hecho que continuará ocurriendo, ¿no? Lamentablemente, pues el número de amorales en este campo es muy extenso, cada vez más, ¿no? Pero se trata de que al menos tú puedas continuar al día siguiente. Es decir, toda tu información tiene que estar fuera de tus servidores, blindada, tiene que haber copias de seguridad permanentes para que a ti te permitan continuar al día siguiente. Porque es que si no, tú estás acabado, no continúas. Exacto. Oye, Eduardo, y a raíz de esto, ¿hoy cómo lo tenéis? Imagino que reforzados todos los mecanismos de defensa. Pero bien. No, yo no quiero que me cuentes los detalles. Lo que sí te quería preguntar es
¿Y al final has conseguido una cobertura para ciberriesgos? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un poco un detalle que quiero decir que debemos estar bastante bien. Muy porque, bien, porque fenomenal. sí la hemos conseguido. Pero no hay cobertura que valga. Es que tumban tu empresa. Totalmente. Se acabó. ¿A ti para qué te sirve que te pague alguien una indemnización si has acabado con el trabajo de toda tu vida, con la ilusión de toda tu gente? No hay nada que lo pueda pagar. Está bien tenerlo, obviamente. Está bien tenerlo. Fenomenal. Me ha encantado, Eduardo, esta charla. Me ha encantado el poder compartir contigo y con todos los que nos están escuchando esa experiencia tan apasionante. Crear empresa, crear empleo, crear arraigo en tu ciudad. Bueno, me parece maravilloso. Muchas felicidades. Es una gozada, vale la pena. Muchas felicidades.